nos hemos congregado en esta hora santa, en este santo lugar, esta santa asamblea, para celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Dijimos ya al comienzo de la Eucaristía, en acción de gracias por 35 años en el sacerdocio, y pidiendo con poder por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, queriendo que esta noche el Señor inquiete el corazón de todos los jóvenes, e inquietando ese corazón, siembre allí su semilla, que pueda florecer y a tiempo dar fruto, y la Iglesia pueda cosechar muchas vocaciones, santas vocaciones, capaces de gastarse como el cirio ante el sagrario. Permítanme comenzar esta homilía leyéndoles un soneto que escribí esta mañana. Lo titulé Soneto del llamado de Dios. Estaba yo las redes repasando, como cualquier muchacho de mi edad, y en medio de una fuerte tempestad me sorprendí sin más con Dios hablando. Y sin saber por qué, cómo ni cuándo, me llevó a contemplar la realidad. Me dio como herramienta la verdad y me dijo: allá irás porque te mando. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y yo quiero consagrar mi vida a ti, porque la mies de tu quehacer es mucha. Y aquí estoy, mi Señor, mándame a mí, para entregar mi vida en esta lucha, para amarte y servirte, estoy aquí. Queridos hermanos, hace 35 años fui ordenado al sacerdocio, pero un día 24 de enero del 1986, en la parroquia Santos Ángeles Custodios de Yabucoa, de manos de su excelentísima, reverendísima Monseñor Ulises Aurelio Casiano Vargas, de feliz memoria. Eran las 7 de la noche de un viernes espectacular en mi pueblo natal. Y así como yo, sin mérito alguno de mi parte, fui ordenado al sacerdocio, así tú, joven que me escuchas, y los hijos y los nietos de todos los presentes, más los que nos ven a través de estos medios, también son llamados a este ministerio y podrían participar de su propia ordenación sacerdotal. Y entonces habría que repasar a qué ministerio acceden en la Iglesia cuando son ordenados sacerdotes. Como todos sabemos, el Señor Jesús es el gran sacerdote del Nuevo Testamento, aunque en verdad todo el pueblo santo de Dios ha sido constituido sacerdocio real en la persona de Cristo. Sin embargo, nuestro sacerdote Jesucristo eligió, como bien dice el Evangelio de hoy, algunos de sus discípulos para que en la Iglesia desempeñasen en nombre suyo el oficio sacerdotal para bien de todas las almas. ¿Qué es un sacerdote? Es un hombre entresacado de entre los hombres, en igualdad de condiciones con el resto del género humano. ¿Qué características necesita un hombre para ser sacerdote? La respuesta es obvia, muy fácil. Las mismas características que necesita para ser un buen ser humano, las mismas que necesita para ser un buen hombre, un buen esposo,
un buen padre de familia, un buen hijo con sus padres, un buen hermano de sus hermanos, un buen ciudadano. Porque el mismo llamado que tiene un sacerdote, lo tiene todo bautizado. ¿Cuál realmente es el llamado? Sean santos como mi Padre que está en el cielo es santo. En definitiva, la verdadera vocación, el verdadero llamado es a la santidad. Hoy, con el solo propósito de entenderlo mejor, dividiremos en 3 puertas el camino hacia la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Unos deciden hacerse santos en el sacramento del matrimonio. Otros a través de una vida como solteros. Y otros deciden hacerse santos en el orden sacerdotal, en la vida consagrada. ¿Cuál es el denominador común? La libertad. ¿Qué hace el casado con su libertad? La comparte con otra persona, con su esposo o con su esposa, para juntos y educando a sus hijos para Dios, conocer y cumplir con la voluntad de ese Dios, pasar por el mundo siempre haciendo el bien y con una vida santa alcanzar el premio de la vida eterna. Santifican su vida, santifican su sexualidad, su trabajo, su matrimonio mismo y el mundo en el que les ha tocado vivir. Un casado hace una opción preferencial por vivir su castidad en unión a una sola persona y para siempre. ¿Qué hace el soltero con su libertad? No la comparte con nadie, se la guarda para sí y la pone al servicio de Dios según su oficio o su profesión, pero sabe que su libertad no es libertinaje y no la malbarata por ahí en pecados de concupiscencia. Sabe que no fue hecho para la fornicación, sino que la utiliza para su propia santificación y la santificación del pueblo santo de Dios, viviendo la pureza por puro amor al Dios que lo amó primero, que lo ama más y que lo amará para siempre. Y el sacerdote consagrado, ¿qué hace con su libertad? Se la entrega a un obispo o a un superior, con el fin de ser dirigido siempre hacia Dios, en un ministerio por el cual construye puentes entre Dios y los hombres. Celebra para los fieles la vida sacramental de la Iglesia y en una promesa de obediencia al obispo, entrega también su pobreza y su castidad en el celibato, para vivir libre de las ataduras de este mundo y poder ser santo, santificando el entorno. Otra vez, el casado comparte su libertad, el soltero se guarda su libertad y el consagrado entrega su libertad, todos con el mismo propósito, la santificación, ser santos, para descubrir y vivir en esa verdad que los hará libre. Hacen cada uno lo propio con su libertad para ser libres para Dios. Los sacerdotes somos ordenados en el orden de los presbíteros para hacer las veces de Cristo, maestro, sacerdote y pastor, porque en la Iglesia su cuerpo se edifica y crece como pueblo de Dios y templo santo. Hermano, joven que me escuchas,
También tú, papá, abuelo, con tus hijos. También ellos han recibido tal invitación de parte de Dios. Y Dios solamente está esperando que ellos respondan. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios me eligió a mí en particular? Y la respuesta es simple, porque pudo haber sido cualquiera. Y en el fondo, tú y yo somos cualquiera. Porque de hecho los ha llamado a todos. Y todo depende de quien quiera escuchar la voz de Dios en su corazón, dejarlo todo, dejar las redes, dejar la barca, dejar el lago, dejar a su Padre y seguirle. Al configurarnos con Cristo, sumo y eterno sacerdote, y unirnos al sacerdocio de los obispos, la ordenación nos convertirá en verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento para tres cosas: anunciar el Evangelio, apacentar el rebaño y celebrar el culto divino, principalmente en el sacrificio del altar. A nosotros, a los ordenados, nos corresponde la función de enseñar en nombre de Cristo, quien es el Maestro. Tenemos la hermosísima tarea de transmitir a todos la palabra de Dios que hemos recibido con alegría. Y al meditar en la ley del Señor, estamos llamados a creer lo que aprendemos de Cristo, a enseñar lo que creemos y a practicar lo que enseñamos. Que nuestra enseñanza sea alimento para el pueblo santo de Dios y podamos presentarnos como verdaderos testigos. Que nuestra vida sea un estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de que con nuestra palabra y nuestro testimonio se vaya edificando la casa, que en fin de cuentas es la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro. Predicamos la palabra de Dios. No predicamos nuestra interpretación privada de la misma, no lo que la gente quiere oír, ni lo que es mi opinión personal. Predicamos con convicción, no para mover a la gente en un sensacionalismo de puras emociones pasajeras, sino para mover sus corazones permanentemente al Cristo de la gloria, al Dios de promesas cumplidas. Hermanos, estamos llamados a ser conscientes de lo que hacemos y a imitar lo que conmemoramos: pasión, muerte y resurrección. De tal manera que, al celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor, nos esforcemos por hacer morir en nosotros al hombre viejo y procuremos cambiar todo en una vida nueva, en una vida abundante. Hermano, ¿y tú estás aquí como miembro de la iglesia verdadera? Y estás aquí para ayudarnos en esa difícil tarea de, como sacerdotes, ser santos. Hermano bautizado, no te conformes con menos. San Pablo habla de la corrección fraterna. Ayúdanos, por favor. Corrígenos con amor. No te hagas cómplice de nuestros caprichos personales. Hermano bautizado, no tienes que soportar un sacerdote irreverente, ni maltratante,
ni chismoso, ni rencoroso, ni desviado, ni soberbio, ni creído o prepotente. No tienes que ser víctima de mis complejos e inseguridades. No tienes que soportar mi inmadurez, mi estupidez o mi cobardía. Por favor, sosténme en tu oración. Aliméntame con tus sabios consejos en la experiencia de la vida. Ayúdame a crecer en santidad. Corrígeme por los canales correctos, porque tú mereces un sacerdote santo. Al introducir a los hombres en el pueblo de Dios por el sacramento del bautismo, al perdonar los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia en el sacramento de la penitencia, al dar a los enfermos el alivio del óleo santo, al celebrar los ritos sagrados, al ofrecer durante el día la alabanza, la acción de gracias, la súplica, no solo por el pueblo de Dios, sino por el mundo entero. No podemos olvidar que hemos sido escogidos de entre los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios. Entonces, hermano, tu sacerdote no es tu dueño, más bien es el responsable de tu salvación, y por ende tú te configuras en responsable también de nuestra salvación. Debemos realizar con alegría perenne, en verdadera caridad, el misterio de Cristo sacerdote, no buscando nuestro propio interés, sino el interés de Jesucristo, el interés de las almas. Por eso, al ejercer en la parte que nos corresponde la función de Cristo, cabeza y pastor, permaneciendo unidos al obispo y bajo su dirección, tenemos que esforzarnos en reunir bajo su dirección los fieles en una sola familia, de forma que en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo, podamos conducirnos al Padre hasta procurarnos un encuentro personal con el misterio de la Santísima Trinidad. No olvidemos jamás el ejemplo del buen pastor, que no vino para que le sirvieran, sino para servir y para buscar y salvar lo que estaba perdido. Conocerás el viejo refrán: del árbol caído todos hacen leña. Hermano, por favor, no me hagas tropezar, pero tampoco permitas que yo te haga tropezar a ti. No permitas que me coloque en tu vida como piedra de tropiezo. Si no me vas a hacer bien, no me hagas daño, pero tampoco me permitas que te dañe de ninguna manera. Hermano, no fijes tus ojos en mi pobre persona. Al final, yo soy un miserable pecador. Fijos los ojos en Jesús, puesta la mirada en el Cristo de la gloria, tu corazón palpitando con el corazón de Cristo, tus pasos caminando al ritmo de sus huellas, y tu vida vivida solo en el Evangelio. No fui yo quien dio su vida por ti en la cruz. Entonces solo lávate en la sangre del Cordero. Acércate al sacramento de la confesión, pero cuando vayas a confesarte siempre mira por encima del sacerdote
para que puedas encontrar al sacerdocio de Cristo. Cuando hagas la procesión para comulgar, con tus ojos fijos en el Cristo de la gloria, no pongas la mirada en el que te da la comunión, sino tu corazón en el Cristo que te vas a comer. Y cuando estés ante el altar de Dios, celebrando la Eucaristía, no veas al hombre que está allí como otro Cristo, sino al Cristo de la gloria que te espera en las especies del pan y vino, para convertirte a ti en sagrario y luego pedirte que seas custodia y que lo saques a la calle y lo lleves a tu casa y lo compartas en un testimonio de vida con todos los que viven contigo. Hermano, cuando me veas caer, por favor, ayúdame a levantarme con más ganas. Cuando veas mis debilidades, no esperes que caiga completamente para patearme en el suelo. Sosténme también en la caída con tu oración. Preséntame ante el Dios que es amor y es vida. Juntos podemos levantarnos siempre para completar la obra de Cristo en la iglesia verdadera. Si escuchaste el Evangelio de hoy, justamente no tuve que elegir uno para el aniversario. El de hoy era perfecto. Es justamente la elección de los 12. Rápido, vamos a verlo en sus 8 puntos. Primero, Jesús subió al monte, se apartó un poco de todo y te hace un llamado. ¿No quieres pecar? Apártate de la tentación, de la gente mala, de la adversidad, del demonio, del mundo y de la carne, y ve al lugar alto, donde más cerca puedas estar de Dios. Llamó a los que quiso, llamó muchos, más de 12. Pero entre todos los que llamó, eligió 12. Dile, suplícale, pídele al Señor: elígeme tú, Señor. Porque yo conozco la palabra que dice que no soy yo quien te elige a ti, que eres tú el que me elige a mí. Dile al Señor: elígeme, elige a mi hijo para el sacerdocio. Márcalo, Señor, en su corazón, a mi hijo y a mi nieto, porque mi hijo y mi nieto, desde el sacramento del bautismo, son propiedad exclusiva de Cristo. Señor, ejerce tu señorío en el corazón de mis hijos y nietos. Llévalos al lugar alto y elígelos para el sacerdocio. Y estos se fueron con él. Solo que irse con Jesús no necesita propiamente irse detrás de Jesús, sino mantener a Jesús siempre vivo en el corazón. Y a estos que se fueron con él, los constituye en sus 12 apóstoles. Un discípulo es el que aprende del maestro. Un apóstol es el que es enviado por su maestro a continuar la misión. Y una vez que los eligió, hizo varias cosas con ellos. Primero, los envió, hermano mío, desde el sacramento del bautismo, eres el enviado de Dios, el apóstol de Dios. La marca en tu frente y en tu corazón te capacita para hablar de Dios aunque estés en silencio. Y a lo primero que Dios te envía, dice el Evangelio de hoy, es a predicar con poder la palabra de Dios, con palabras y con testimonio. Y después que cumples con la misión de predicar,
lo demás vendrá por añadidura. Expulsar demonios, sanar enfermos, darles de comer y ayudarles en cualquier necesidad que tengan practicando la caridad. Todo eso es lo que dice, lo demás vendrá por añadidura. Y eligió a sus 12 y nos da los 12 nombres. Empezando por Simón: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y empieza por Simón porque es la cabeza, porque es su vicario, porque lo representa, porque tiene que cuidar el depósito revelado de la fe. Y en su sucesión hasta Francisco tiene que cumplir con la obra de Dios. Da los demás nombres y termina con Judas Iscariote, el que lo traicionó, para decirte una sola cosa. Judas fue elegido entre los muchos. Pasó al segundo nivel entre los 12. Caminó mínimo 3 años con Jesús. Y de los labios y del corazón de Cristo mamó la palabra viva de Dios. Fue a la última cena y se ordenó sacerdote con el lavatorio de los pies. Participó de la primera Eucaristía y se comió a Cristo vivo en la Eucaristía. Pero acto seguido, y una vez que el demonio se metió en su corazón, salió de allí para vender al Maestro. ¿Todo eso qué significa? Que somos libres, que tú eres libre, que puedes participar de tu sacerdocio por el sacramento del bautismo y salvarte, pero que puedes renegar de Cristo y negarlo. Si participas bien de tu sacerdocio, hay promesa de vida eterna para ti. Si niegas al Cristo de la gloria, no verás la gloria de Dios. Simplemente descansemos en la acción del Espíritu Santo de Dios. Coloquemos a nuestros hijos y nietos y a todos los jóvenes que conocemos sobre este altar. Déjalos en la patena para que como oblación podamos ofrecerlos a Dios y hoy Dios inquiete sus vidas. Sumérgelos en el cáliz de la sangre preciosa para que sean lavados en la sangre del Cordero y escuchen la voz de Dios que los llama y tengan una respuesta precisa para Dios. Aquí estoy, Señor, mándame a mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha, y quizá de todas la más hermosa. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura.